El universo esconde secretos que ninguna mente humana debería comprender. Y cada una de las 3 historias que vas a escuchar hoy es el relato de alguien que tocó uno de esos secretos y descubrió que el precio por mirar al abismo es que el abismo te devuelve la mirada a ti. Siempre supe que la frágil corteza de nuestra realidad descansa sobre un abismo de horrores inimaginables, un secreto que mi profesión de arqueólogo amenazaba constantemente con develar. El descubrimiento en la Sierra de Gredos, en las profundidades de una cueva cerca de Candeleda, no fue una excepción, sino la terrible confirmación de todas mis pesadillas. La entrada de la gruta se asemejaba a una garganta petrificada y abierta al cielo, una fisura oscura que parecía tragarse la luz del día y escupir oscuridad. El equipo, compuesto por el doctor Eduardo, un hombre de Toledo cuyo escepticismo era tan sólido como las rocas que estudiaba, la profesora Fernanda, de Valencia, cuya curiosidad superaba su cautela, y yo, cruzamos aquel umbral con la pretensión ingenua de desentrañar un misterio geológico. Lo que encontramos fue la tumba de un dios asesino, y la invitación a heredar su legado de sangre cósmica. Los primeros indicios fueron fragmentos de una cerámica o hueso que no se parecía a nada conocido, negro como el vacío absoluto y frío al tacto de una manera que absorbía el calor de la mano. A medida que penetrábamos en la oscuridad, nuestras linternas revelaron paredes cubiertas de tallas que dolían a la vista, patrones geométricos no euclidianos que se retorcían y fluían, narrando silenciosamente historias de aniquilación en un lenguaje de formas puras. El aire era pesado, estancado durante eones, y cargado con el peso de una memoria que no era nuestra. En la gran sala central, la visión que se presentó nos arrebató el aliento a todos. Allí estaba, el Incultus Praedator, como Eduardo lo bautizaría más tarde con un academicismo terriblemente ingenuo. No era un fósil en el sentido convencional, sino una estatua de carne y hueso convertida en mineral, una quimera de miembros alargados y articulaciones invertidas, encorvadas sobre una consola de materia similar, sus apéndices terminando en cuchillas naturales que reflejaban nuestra luz con un brillo hambriento. La criatura llevaba muerta incontables milenios, pero su postura era de dominio absoluto, de un depredador que sabía que era el ápice de toda una cadena alimentaria que abarcaba galaxias. Fernanda fue la primera en notar las láminas de cristal. Dispuestas en nichos alrededor de la cámara, eran translúcidas y finas como gasa, emitiendo una pulsación fosforescente casi imperceptible. Contra las protestas cautelosas de Eduardo, ella tocó una. Su cuerpo se rigidificó al instante, sus ojos se abrieron desmesuradamente, vidriosos, y un hilo de saliva escapó de la comisura de sus labios sin que se diera cuenta. Cuando retiró la mano, temblorosa, no lloró ni gritó. Susurró sobre constelaciones cayendo y un silencio que cantaba. La tentación era demasiado grande. Uno tras otro, cedimos. Al hacer contacto con la superficie lisa y helada del cristal, mi mente fue invadida. No fue una comunicación, sino un ahogamiento. Imágenes de mundos iridiscentes siendo consumidos por una negrura movediza, de criaturas colosales, entidades que habitan los mitos más oscuros de la humanidad, siendo cazadas sistemáticamente, destrozadas y catalogadas como trofeos. Vi la ruina de Errelie, no como una tragedia, sino como una operación de caza exitosa. Los Yit, como supe que se autodenominaban, no eran víctimas. Eran los carniceros definitivos del cosmos, arquitectos de un genocidio de proporciones inefables. Su ciencia era la de la aniquilación, su arte el de la extinción. La euforia inicial del descubrimiento se transformó rápidamente en un frío profundo que se instaló en el alma. Nos dimos cuenta de que aquel lugar no era un mausoleo. Era un arsenal. Una escuela. Los Yit, previendo su eventual caída, sembraron el universo con cápsulas del tiempo como aquella, trampas intelectuales destinadas a reclutar a la próxima especie lo suficientemente ambiciosa para tomar la antorcha del exterminio. Las consolas no eran meros registros históricos, sino interfaces para dispositivos reales, mapas estelares que trazaban rutas hacia guaridas de criaturas dormidas en lunas distantes y en las fosas abisales de la Tierra, e instrucciones para activar las llaves que las liberarían, no para adorarlas,
sino para cazarlas. La profesora Fernanda, la más sensible entre nosotros, fue la primera en comprender la abominación que representábamos en aquel lugar. Con una determinación frenética, agarró un pico y arremetió contra la consola principal, un grito de rebelión haciendo eco en la cámara. El metal de la herramienta ni siquiera arañó la superficie alienígena, pero la reacción del doctor Eduardo fue inmediata y violenta. No la empujó. Blandió uno de los dispositivos JIT, un pequeño orbe de ébano que encontramos cerca de los cristales. Una sombra, más densa que la oscuridad circundante, se desprendió del objeto y envolvió a Fernanda. No hubo un grito, solo un sonido apagado de tela deshilachándose. Se desintegró ante nuestros ojos, sus partículas disueltas y absorbidas por aquella sombra viviente, que luego se retiró tranquilamente de vuelta al orbe. El horror de la escena fue opacado por la mirada de Eduardo. No había remordimiento ni miedo en sus ojos, solo una fascinación codiciosa, un destello de comprensión y aceptación. Él había abrazado la llamada. Ya no era mi colega. Era un apóstol de fantasmas genocidas. La huida de la cueva fue un borrón de pánico ciego. Dejé atrás a Eduardo y su nuevo dios de la muerte, corrí por el bosque negro de Candeleda. Cada sombra me parecía una extensión de aquella cosa que había consumido a Fernanda. Las ramas me arañaban la piel como garras, y el viento susurraba promesas en lenguas olvidadas. Encontré mi coche y conduje durante horas, sin rumbo, hasta que el agotamiento me venció en una carretera secundaria cerca de Arenas de San Pedro. Fue solo entonces que me di cuenta de que no estaba solo. En el bolsillo de mi chaqueta, una de las láminas de cristal, más pequeña que mi palma, se había alojado. La había cogido sin pensar, quizás movido por un instinto arqueológico pervertido, o quizás porque ella misma deseaba ser llevada. Ahora descansa sobre mi escritorio, aquí en mi apartamento en Valencia, lejos de aquellas montañas malditas, pero nunca lejos de su susurro. Me susurra sin cesar. Ya no Troug del tacto, sino a través de una presencia mental constante, un ruido de fondo en mi conciencia que se convierte en imágenes vívidas cuando bajo la guardia. Me muestra el mapa hacia Titán, luna de Saturno, donde una cosa que es un único ojo rodeado por una corona de tentáculos duerme bajo un océano de metano. Me muestra la ubicación exacta de una llave, una flauta tallada en un hueso que no es de animal terrestre alguno, enterrada en una playa desierta cerca de Tarragona. Me instruye sobre cómo usarla para cantar y despertar a la criatura. Y el aspecto más insidioso, la parte que verdaderamente aterroriza mi alma, es que una parte de mí, una semilla plantada por la lámina, empieza a encontrar la visión no aterradora, sino sublime. Encuentra la idea de tal poder, de cambiar de lado en la ecuación cósmica, de ser el cazador y nunca más la presa, profundamente, horriblemente seductora. Así es como reclutan. No apelan a nuestra maldad, sino a nuestro miedo. Ofrecen el arma definitiva para que nunca más tengamos que temer. Y yo temo. Temo por mí, porque siento como mi resistencia mengua con cada noche en vela, el susurro convirtiéndose cada vez más en una voz familiar, casi amigable, en mi mente. Y temo por ti. Sí, tú que escuchas esta grabación, cómodamente en tu casa, tal vez en Barcelona o en Sevilla, pensando que esto es solo otra historia, una narración ficticia para erizar la piel en una noche lluviosa. Pero yo sé, con una certeza que me corroe las entrañas, que el susurro no se detuvo conmigo. La comunicación de los JIT no depende únicamente del tacto físico. La lámina emite una frecuencia de tentación, un veneno conceptual que impregna la propia narrativa de los eventos. Al escuchar mi historia, al concentrarte en las palabras que describen los horrores que presencié, sintonizas tu mente con esa frecuencia. Ese pensamiento repentino de crueldad que atribuyes al estrés del día, ese sueño extraño con estrellas verdes y geometrías imposibles que olvidas al despertar, la fascinación pasajera por un vacío más profundo que el océano, no son tuyos. Son de ellos. Es la llamada. Es el cebo siendo calado en tu alma. No necesitan naves ni ejércitos. Solo necesitan una idea, una promesa de poder absoluto plantada en el terreno fértil del miedo primitivo.
Y el universo está lleno de terrenos fértiles. Los Jit sabían que la mayor arma no es el terror, sino la cura para el terror que ellos ofrecen. La promesa de que nunca más seremos pequeños o asustados. Todo lo que necesitamos hacer es girar la llave, abrir la puerta, liberar la presa y unirnos a la cacería eterna. La lámina sobre la mesa emite un brillo opaco y el mapa estelar está grabado detrás de mis ojos. Conozco el camino. Siento, con cada día que pasa, la voluntad de resistir disminuyendo, reemplazada por una curiosidad horrorizante, una necesidad enfermiza de ver, de presenciar, de participar. Y sé, con una certeza final y aterradora, que pronto, muy pronto, cogeré una pala. Viajaré a Tarragona. Desenterraré la flauta. Y tocaré la canción que despertará al mundo de su sueño ignorante. El peligro nunca fueron los huesos en la cueva. El peligro es lo que le hacen a la mente de aquellos que los encuentran. El peligro es la invitación. Y yo creo que la aceptaré. Y tal vez, cuando oigas hablar de eventos extraños en la costa catalana, de sonidos que no deberían existir resonando sobre las olas, recuerdes esta historia y te des cuenta, demasiado tarde, de que no era solo una historia. Era una advertencia y una invitación. Siempre creí que el universo se regía por una lógica superior, una matemática divina e inalcanzable que dictaba cada evento, desde la caída de una hoja hasta la explosión de una supernova. Mi vida estuvo dedicada a desentrañar ese orden subyacente, a encontrar la ecuación primordial que unificaría todos los fenómenos, caóticos o no. Yo, un simple profesor de matemáticas en Salamanca, pasaba noches en vela en mi apartamento modesto, rodeado de pilas de libros y pizarras negras cubiertas de símbolos que, para cualquier otro, parecerían garabatos de un loco. La búsqueda era mi obsesión, mi único propósito, y me consumía de una manera que ni siquiera reconocía como peligrosa. Hasta que, una noche de tormenta, con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana como un tambor frenético, se me reveló. No fue un momento de iluminación, sino de rendición. La ecuación final, la clave para todo, surgió no como un descubrimiento, sino como una imposición. Los símbolos se organizaron solos en mi mente, una secuencia de números y operadores que no seguían la lógica convencional, sino una geometría tortuosa y profundamente antinatural. La escribí en la pizarra con manos temblorosas, y aun mirando aquellos glifos absurdos, supe, con una certeza que venía de mis entrañas, que funcionaba. No describía la realidad, la comandaba. La primera prueba fue trivial, casi una broma. La ecuación, al resolverla para un conjunto específico de variables, predijo el número exacto de gotas de lluvia que golpearían mi ventana en el minuto siguiente. La segunda prueba fue sobre el lugar donde mi gato, un siamés arisco llamado Boris, se escondería durante un trueno. La exactitud era aterradora, perfecta, divina. La tentación fue demasiado grande para un hombre común como yo. Poco a poco, mi búsqueda del conocimiento trascendental dio paso a una ambición mezquina y humana. Usé la ecuación para predecir números de lotería, resultados de partidos de fútbol, fluctuaciones mínimas en el mercado de valores. La riqueza llegó silenciosamente, sin aspavientos. Me mudé a un ático en Madrid, pero las pizarras negras me acompañaron, ahora rodeadas de lujo, pero aún manchadas con la misma escritura blasfema. Evitaba accidentes de tráfico con un margen de segundos. Sabía exactamente qué decir para persuadir a cualquier persona. Prevía cada pequeño inconveniente de la vida. La ecuación era mi lente para un universo perfectamente ordenado, y me sentía como un dios menor, un director de la sinfonía de la causalidad. Pero toda sinfonía necesita un instrumento principal, y todo orden, un precio. La primera vez que percibí el costo fue después de evitar un atropello que me habría matado en una avenida madrileña. Al regresar a casa, eufórico, me encontré con la ecuación aún grabada en la pizarra, y noté, con un frío súbito en la espalda, que sus trazos parecían más oscuros, más definidos,
como si hubieran sido repasados recientemente con un material nuevo. Y había un nuevo elemento, un pequeño diagrama geométrico al lado, un patrón de líneas que se intersectaban en ángulos imposibles, que recordaba a un cristal o a un copo de nieve de una dimensión demente. En el noticiario de esa misma noche, una noticia breve hablaba de un hombre apuñalado en un atraco en el lugar exacto donde yo había evitado el accidente, su cuerpo encontrado dispuesto de una manera extrañamente rígida. La conexión era imposible, pero la ecuación la exigía. La verdad, lenta y horriblemente, comenzó a aclararse en mi mente. La ecuación no predecía el futuro. Lo escribía. No era una herramienta de observación, sino de creación. Y para forzar a la realidad a plegarse a su voluntad, para imponer una secuencia específica de eventos en un mar de probabilidades caóticas, necesitaba una inyección de energía, un ancla de significado cruel y primordial. Necesitaba sangre. Y no cualquier sangre, sino sangre derramada en patrones geométricos específicos, ofrecidos como un sacrificio a la lógica fría y hambrienta que la regía. El horror no me detuvo. La obsesión ya había cavado raíces demasiado profundas en mi alma. Me convencí de que eran coincidencias, de que mi mente, exhausta, inventaba conexiones místicas. Seguí usando la ecuación, ahora para cosas cada vez más complejas, para moldear el mundo a mi alrededor con precisión quirúrgica. Y tras cada uso, el diagrama geométrico al lado de la ecuación aparecía, más complejo y más nítido, e invariablemente, en las horas o días siguientes, se reportaba una muerte horrible e inexplicable en los alrededores, la víctima encontrada con sus miembros dispuestos en ángulos que reflejaban el patrón del diagrama. Un cuerpo en un barrio marginal de Sevilla, organizado en una espiral dorada, otro en una playa de Valencia, dispuesto como un fractal preciso en la arena. Yo era el arquitecto de esas muertes, cada uso de la ecuación un decreto de ejecución para un extraño. La entidad detrás de todo comenzó a hacerse presente. No como una forma física, sino como una presión en mi mente, una conciencia fría y geométrica que observaba mis cálculos. Sentía su hambre, un hambre antigua y abstracta por el orden, por patrones limpios y definidos, siendo saciada por el caos de la muerte humana. La ecuación era una oración, y yo, su sacerdote involuntario, ofreciendo sacrificios a un Dios de pura lógica, un Dios para quien la vida era solo una variable que debía reajustarse o eliminarse para lograr un resultado elegante. Y entonces, vino el evento que partió en dos lo que quedaba de mi cordura. Deseé algo grandioso, algo que cimentara mi poder de una vez por todas. Usé la ecuación para garantizar que un proyecto de ley que me beneficiaba enormemente pasara en el Congreso, un evento de probabilidad incalculablemente baja. El cálculo fue el más complejo que jamás había realizado, requiriendo horas de trabajo intenso y concentrado. Cuando terminé, la pizarra estaba cubierta por una telaraña intricadísima de símbolos, y en el centro, un diagrama tan complejo que dolía mirarlo, una mandala de horror matemático. A la mañana siguiente, la noticia ocupaba todos los periódicos. Un accidente de autobús en Madrid, terrible, con decenas de víctimas. Las fotos de satélite del lugar, mostradas en un sitio de noticias, me hicieron helar la sangre. La posición de los vehículos destruidos, los cuerpos cubiertos por sábanas en el asfalto, todo formaba un patrón preciso, una reproducción macabra y a gran escala del diagrama que yo había dibujado en la pizarra negra. No solo había matado a una persona, había orquestado una carnicería para alimentar el hambre de esa cosa. Ahora, ella siempre está conmigo. Siento su presencia constante, una silueta de pura matemática en la periferia de mi visión, un susurro de números que reemplaza mis pensamientos. Sé que ya no soy un usuario de la ecuación, soy su instrumento. Ella me usa, y su hambre es insaciable. Y yo sigo calculando, porque la obsesión no me suelta, porque la horrible belleza de esa lógica perfecta es lo único que me queda. Y es aquí donde necesito que entiendas, tú que escuchas esta grabación con escepticismo, quizás dudando, quizás atribuyendo mi historia a la locura. Crees que esto es solo un cuento, una narración para provocar escalofríos. Pero yo sé, con la misma certeza con que sé que 2 más 2 son 4,
que la entidad ya no está contenida solo en mi realidad. Al escuchar mi historia, al visualizar los patrones que describí, al intentar comprender la lógica detrás del horror, estás, aunque sea de forma infinitesimal, realizando el mismo cálculo. Estás abriendo una pequeña rendija en tu propia realidad, permitiendo que un fragmento de esa geometría de sangre se manifieste. Una pesadilla recurrente con formas angulares, una coincidencia demasiado extraña para ser casual en tu día a día, un dibujo que hizo tu hijo que parece espantosamente familiar. No ignores estas señales. Son el eco de la ecuación, y la cosa que la alimenta se siente atraída por los ecos. El horror no está en la muerte aleatoria, sino en el orden impuesto por la muerte. Y ese orden, una vez despertado, no puede deshacerse. Solo busca expandirse, encontrar nuevos cálculos, nuevos sacerdotes. Ten cuidado con los patrones que buscas. Ten cuidado con el orden que deseas. Podrías terminar siendo la próxima variable en una ecuación que ni siquiera sabes que estás resolviendo. Siempre creí que el vacío entre las estrellas escondía más secretos que maravillas, una verdad que mi profesión de oficial de rescate espacial se encargó de confirmar una y otra vez. Navegábamos por las rutas comerciales cerca de la órbita de transferencia de Juan de la Cierva, nuestra nave, la Vigía, respondiendo a llamadas de mercantes con motores fundidos y estaciones con fugas de aire, tareas monótonas que constituían la realidad de nuestro trabajo. Hasta que llegó la señal, débil, distorsionada, pero inconfundible, el código de socorro estándar, aunque modulado por un transmisor antiquísimo. El origen era un punto vacío en los mapas, un sector abandonado hace generaciones. Lo que nos llevó hasta allí no fue el deber, sino la curiosidad mórbida que surge tras meses de rutina. Y así, condenamos a todos a bordo. El objetivo apareció en los escáneres mucho antes de ser visible por las ventanas. Una estructura grande, de diseño obsoleto, girando lentamente en el vacío como un cetáceo dormido. El sistema de identificación tardó largos segundos en procesar el perfil, y cuando lo hizo, una fría incredulidad paralizó el puente. Era la Santa María, la nave colonizadora legendaria, desaparecida en su vuelo inaugural hacia Próxima Centauri B, 240 años atrás. No debería estar allí. No podía estar. Pero allí estaba, intacta, su fuselaje inmaculado reflejando la luz tenue de una estrella distante, sin un rasguño, sin un signo de decadencia o de colisión. Parecía haber salido del astillero ayer. El protocolo para naves perdidas es claro: cuarentena e inspección remota. Pero la Santa María era un ícono, una leyenda. La emoción superó al protocolo. Nos acoplamos al puerto de emergencia, un acto de profanación, una violación de una tumba interestelar. La presurización fue perfecta, las luces del túnel de acoplamiento se encendieron suavemente, alimentadas por una energía que no debería durar siglos. El aire que aspiramos al entrar no era el hedor de descomposición o el moho de siglos de aislamiento, estaba limpio, circulado, como si los sistemas de soporte vital nunca se hubieran apagado. El interior era un museo aterradoramente perfecto. Todo estaba en su lugar, inmaculado, desde los paneles de control con sus botones analógicos hasta las fotografías de familiares pegadas con cinta magnética a los armarios. Y entonces, encontramos a la tripulación. Estaban en sus estaciones, en los pasillos, en las cabinas, quietos en poses naturales, como si hubieran sido sorprendidos por un único e instantáneo momento de parálisis. Sus rostros estaban calmados, serenos, sus pechos subían y bajaban con una respiración lenta y profunda. No estaban muertos. Estaban dormidos, preservados en un sueño que duraba siglos. La doctora Fernanda, nuestra médica de a bordo, de Madrid, quedó fascinada. Sus instrumentos no detectaban ninguna señal de enfermedad o degradación celular. Era un milagro, una maravilla científica. Yo, por otro lado, sentía solo un frío profundo, una sensación de que éramos intrusos en un lugar que no pertenecía a nuestro flujo de existencia. Fue el ingeniero de sistemas, un hombre pragmático de Barcelona llamado Eduardo,
quien notó la primera anomalía. Los relojes de la Santa María, todos ellos, desde los paneles principales hasta los cronómetros de pulsera en las muñecas de la tripulación dormida, estaban parados en la misma hora exacta, la hora registrada como la de la última señal de socorro de la nave 240 años atrás. El tiempo, dentro de aquella lata de metal, no había fluido. Estaba atrapado, congelado en un único momento de angustia. Mientras Eduardo examinaba una terminal intentando acceder a los registros, una pantalla muerta de repente se encendió, mostrando no datos, sino una cascada de símbolos geométricos que se doblaban sobre sí mismos, patrones que dolían a los ojos y confundían la mente. Él retrocedió, pálido, y en ese mismo instante, juro haber visto, por una fracción de segundo, una figura moviéndose al final de un pasillo oscuro. Era Eduardo, pero no lo era. Su postura era diferente, más encorvada, sus movimientos espasmódicos, y sus ojos, cuando la luz lo alcanzó, estaban desmesuradamente abiertos, no con serenidad, sino con un puro pánico silencioso. Parpadeó y desapareció. La teoría de Eduardo, formulada con una voz que intentaba desesperadamente mantener la racionalidad, era que la Santa María no estaba perdida en el espacio, sino fuera de su ancla temporal. Había rasgado la tela del tiempo y había quedado atrapada en el pliegue, un punto fijo de realidad en un océano de temporalidad. Y su mecanismo de preservación, fuera el que fuese, no se contentaba con solo mantener lo que estaba dentro. Registraba, como una cámara oscura cósmica, la energía temporal de cualquier nuevo visitante. Y entonces, en su soledad atemporal, los replicaba. Las primeras copias fueron avistadas afuera, flotando en el vacío. Éramos nosotros, la tripulación de la vigía, pero distorsionados, nuestros rasgos difusos como una imagen en un espejo empañado, nuestros trajes espaciales descoloridos e irreales. Se movían de forma descoordinada, golpeando contra el casco, contra las ventanas, sus bocas abriéndose en gritos que no podíamos oír, pero cuya desesperación era una vibración física en el aire. Querían entrar. Querían nuestro lugar. Eran ecos, impresiones temporales degeneradas, atrapadas en un bucle eterno en una dimensión adyacente, luchando por entrar en nuestra realidad sólida para reemplazar a los originales. La nave no era una tumba, era una fábrica de fantasmas, una trampa que usaba la nostalgia y la curiosidad humana como cebo. Ahora, el peligro real no son las figuras afuera. El peligro es lo que ya se ha hecho con nosotros. Al entrar, fuimos registrados. Nuestros dobles ya existen, atrapados en ese limbo, sufriendo por siglos subjetivos en bucles de los pocos minutos de nuestra llegada. Y cada minuto que pasamos aquí, nuestra firma temporal se fortalece, y la barrera entre nosotros y ellos se debilita. Empezamos a verlos dentro de la nave, siempre por el rabillo del ojo, siempre escondiéndose detrás de una esquina, sus formas volviéndose progresivamente más sólidas, más definidas, más desesperadas. Susurran, no con palabras, sino con una presión mental que es un reflejo distorsionado de nuestros propios pensamientos, un susurro de angustia y envidia primordial. Y es aquí donde necesito que tú, que escuchas esta grabación en la seguridad de tu mundo, entiendas la extensión completa de nuestra plaga. Crees que esto es solo una historia, una narración para estremecerse en una noche oscura. Pero el acto de escuchar, de procesar estas palabras y visualizar los horrores que describo, crea una resonancia. La Santa María no existe solo en el espacio, existe como un concepto, un virus en la realidad. Al comprender su naturaleza, tú, incluso de forma infinitesimal, estás reconociendo su posibilidad. Y ese reconocimiento es una puerta entreabierta. Ten cuidado con lo que ves por el rabillo del ojo, especialmente cuando estés solo, de noche. Ese movimiento rápido en la penumbra, ese reflejo en el cristal de la ventana que parece durar un instante más de lo debido, ese susurro que atribuyes al viento. Puede que no sea tu imaginación. Puede ser un eco de un lugar donde el tiempo no fluye, intentando encontrar una rendija para entrar. La trampa no necesita una nave física para existir, solo necesita la idea de ella, y ahora yo he plantado esa idea en tu mente.
Intentaremos volver a la vigía. Intentaremos desacoplarnos y huir de esta maldición flotante. Pero sé, con una certeza que hiela mi alma, que no importa a dónde vayamos, llevaremos la firma temporal de ella con nosotros. Y en algún lugar, en un pliegue de la realidad que no podemos percibir, nuestras copias ya están esperando, golpeando contra los cristales de una realidad que no es la suya, deseando, con una voluntad que trasciende la muerte, cambiar de lugar con nosotros. La Santa María nunca estuvo perdida. Estaba pescando. Y nosotros, tontos que somos, mordimos el anzuelo.